instalación ahora mismo de unos viveros. Este es el consumo que tiene lo rojo por la noche y está la producción solar a día de hoy, ahora mismo. Lo verde es lo que está vertiendo la red. Esto podemos ver de ayer, por ejemplo, también. Así vemos un día entero. Vale. Aquí veis lo mismo, lo rojo es el consumo que tiene por la noche, lo azul es lo que ha autoconsumido y esto es lo que va a la red. Con estos excedentes se pueden hacer dos cosas. Hay dos maneras de gestionarlos. Hay una compensación simplificada que es más adecuada quizá para particulares o instalaciones más pequeñas, que cada compañía de comercializadora te la compra a un precio pactado y en la misma factura solo tienes la factura que tienes actual, te descuentan esta venta, te la pagan a ese precio y te lo descuentan en esa factura. Dependiendo de qué compañía, te pueden ocurrir varias cosas. Te pueden quitar solo la parte de la energía, con lo cual te toca seguir pagando los mínimos si tienes muchos excedentes y llegas a cero. Si con esto verde consigues compensar esto rojo, que normalmente pasa en verano, solo te quitarían la parte de la energía, aunque sí que hay algunas compañías que te quitan también los mínimos, es decir, te pueden dejar la factura a cero, ¿vale? Que esas son más interesantes, lógicamente. Y luego hay otras que aparte de eso te hacen una especie de batería virtual que se llama, que puedes guardarla para diferentes facturas. Es decir, a ti si te sobra mucha energía en verano, tienes esta curva muy por encima y exportas mucho y esa factura se te queda cero, la de junio, la de julio, la que sea, la puedes recuperar esa energía en los diferentes meses de invierno. Luego, hay otra compañía incluso que te permite asociar varios contratos, es decir, tú si exportas mucha energía en uno de los contratos, tú puedes asociar otro consumo. Por ejemplo, tú tienes una casa en la playa y casi toda la energía la exportas. Podrías recuperar esa energía en otro contrato, en una casa o un piso en una ciudad, o varios. Puedes tener varios contratos asociados a esa batería virtual. Esa es una manera. Eso se llama autoconsumo con compensación de excedentes simplificada. ¿Vale? Y luego hay otra opción que es autoconsumo con venta de excedentes, en lo cual tú ya tendrías dos compañías, una la actual, la comercializadora que te lo vende, y tendrías otra comercializadora que te lo compra, y te vendrían dos facturas individuales, una de compra y otra de venta. La de compra seguiría con las mismas condiciones y no tiene por qué ser la misma compañía, puedes tener dos, puedes tener una para compra y otra para venta, y luego la de venta te lo paga el precio del pool del mercado mayorista. Nosotros entendemos que es mejor para grandes instalaciones, bueno, incluso a partir en el campo de 80 a 100 kilovatios sí que puede ser interesante que os paguen esos excedentes, porque no estáis obligados a consumirlos, ¿vale? Aquí, bueno, en la web esta se pueden ver varias instalaciones. Nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos una nave que todavía no tenemos placas solares, entonces solo tengo el inversor puesto y aquí se ve el consumo que tenemos por la noche, los ordenadores encendidos. Estos picos que veis aquí son un termoeléctrico que arranca cada X horas, y ahora que están allí en las oficinas pues han arrancado las bombas de calor y este es el consumo. Ahora no sé si se han ido a trabajar fuera y creo que hay poca gente en la oficina, entonces han apagado las bombas y ha bajado el consumo. Esto es interesante porque también podéis monitorizar vuestro consumo, podéis intentar ver qué es lo que consumo, veis este consumo residual, podéis intentar bajarlo.
al final tener un ordenador encendido durante todo el año, yo he echado cuenta si es dinero. No recuerdo si eran 100 o 200 euros o 300, pero bueno, si lo puedes apagar por las noches, pues es dinero. Nosotros, claro, tenemos un servidor allí que no lo podemos apagar, entonces eso no nos lo podemos quitar. Vale, esto es otra web de una instalación solar de autoconsumo que esto es un ITR, esto es un aparato que lo hacen aquí en el ACECAL, en Castilla y León, en un laboratorio que hay aquí que está en la universidad al lado, y sirve para controlar nuestra instalación de autoconsumo. La ventaja de esto es que puedes tener varios ITRs, que se llama el aparato, uno en cada transformador o en varios, y uno que funcione como maestro y otro de esclavo. Entonces el maestro recibe la información de toda la potencia de los esclavos. Entonces te gestiona todo como si fuera una instalación. Veis aquí, esto la producción ahora, que la tengo limitada, porque es una instalación de 200 kilovatios y solo puede verter 100 a la red. Y además estamos a ver si nos dan los permisos en industria todavía. Entonces, os voy a poner, por ejemplo, para que veáis el 1 de septiembre, qué es lo que pasó. Vale. Lo rojo es lo que va a la red. Y esto es el autoconsumo. Vale, entonces aquí tiene 3 bombas en una instalación de... Creo que tiene 300 y pico kilovatios y 2 inversores de 100. Entonces tiene 3 bombas, cada una consume un escalón de estos. Aquí una bomba pequeñita que consume unos 30 kilovatios, otra que consume, puede ser esto, a ver qué pone ahí, 100. Pues, bueno, la diferencia entre aquí y aquí es lo que consume la otra y esta es la que más consume, que serán unos 100 o por ahí casi. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que nuestro sistema, nuestros controladores, dependiendo de la potencia solar que haya disponible, vayan arrancando y parando las bombas según haya esa potencia disponible. Veis aquí por la mañana había poca potencia, cuando llega y se vierte la red. Cuando hay potencia suficiente, lo que hace es arrancar la bomba. ¿Vale? Aquí arrancó la bomba, entonces dejamos de verter la red. Y aquí tenemos el consumo constante de la bomba. Sigue aumentando la potencia solar. Vale, llega aquí, arrancamos la otra bomba. Dejamos de exportar el consumo justo de esta otra bomba que acaba de arrancar. Y aquí en este otro escalón lo mismo. Llegamos aquí y cuando tenemos potencia suficiente para arrancar la tercera bomba, dejamos de inyectar a red eso y lo estamos aquí consumiendo. Aquí, ¿qué pasó? Me imagino que vendría una nube y mandaría a parar una bomba. ¿Vale? Y luego a la parada es lo mismo. La parada, según deja de haber potencia disponible, vamos parando las bombas. Esto lo hacemos porque, por ejemplo, esta instalación solo tiene la P6 contratada, la tarifa por la noche, entonces de día, si arrancara una de estas bombas, le sancionarían. Esta instalación, bueno, ahora se tarifica que cada cuarto de hora te va sumando, es un sumatorio de todos los cuartos de hora. Entonces, bueno, la ventaja que tiene esta nueva tarificación desde el punto de vista de estas instalaciones de autoconsumo es que no te sancionan como antes que con un cuarto de hora te meten ya el coste del triple de la potencia que tendrías que haber contratado, básicamente. Así resumiendo. Es cada cuarto de hora la penalización. Sí que es verdad que la suma de todos los cuartos de hora, si riegas fuera de horas, es peor que antes, pero si te pasas 2 o 3 cuartos de hora porque se te ha ido la hora o el sistema no reacciona bien, lo que sea,
es menos problema. Solo te van a meter, pues igual el primer cuarto de hora, creo que estuve calculando para 100 kilovatios, no sé si eran 100 euros, pero el segundo cuarto de hora no son 100 no son otros 100, sino que es raíz de 2 veces 100, y el tercero así, es un sumatorio, y luego se hace una raíz cuadrada de todo eso. Bueno, viene por ahí la fórmula de internet y es un poco complicada, pero bueno, en una hoja Excel la tenemos calculada y es así. Vale, os voy a hacer ahora una pequeña presentación de cómo funciona un variador. No, esta no es. Esta. Vale. Vale, un variador es un tipo de accionamiento eléctrico. ¿Vale? Un accionamiento eléctrico es algo que controla un motor. Que los motores eléctricos se utilizan en la industria o en el riego. Hay diferentes tipos de accionamientos eléctricos según el tipo de motor. Hay motores de corriente continua, de corriente alterna o brushless, servomotores. Depende del tipo de motor, se utiliza uno u otro. Para motores de corriente alterna se utilizan variadores de frecuencia. Se pueden utilizar también contactores, arranques de triángulo o arrancadores progresivos, pero vamos a centrarnos sobre todo en variadores de frecuencia. Un variador de frecuencia lo que hace es variar las revoluciones del motor. El motor, las revoluciones sigue esta fórmula. Entonces, si aumentamos o disminuimos la frecuencia del variador, proporcionalmente aumenta o disminuye el número de revoluciones, ¿vale? Aquí, por ejemplo, de esta fórmula, si tenemos un par de polos, que son las bombas sumergidas, casi todas y muchas horizontales, las revoluciones del motor son 3000. Bueno, no llega a 3000, son 2900 y algo, porque son motores asíncronos, pero bueno, al final, olvidémonos del tema ese. Son 3000 revoluciones. Si por ejemplo la frecuencia es la mitad, pues iría a 1500 y la bomba consumiría menos y tendría menos presión. Aquí veis las partes de un variador, las partes mecánicas, la cubierta, el chasis, etcétera, etcétera. Y luego tienen la tarjeta de control y la parte de potencia. Aquí tiene los IGBTs, que son unos conmutadores electrónicos, que son los que pasan de corriente continua a corriente alterna. Y aquí veis las tres etapas de un variador. La parte de rectificador, que lleva unos diodos, que lo que hacen es pasar la alterna a una especie de corriente continua pulsatoria. Luego lleva un filtro con unos condensadores, la pasa a continua, y aquí en esta tensión son los 600 voltios que os hablaba antes, ¿vale? Porque aquí se puede inyectar directamente las placas solares y meter esta tensión directamente. O hibridar, se puede meter por aquí parte de las placas y por aquí, por esta etapa de entrada, meter el generador. Vale, luego la salida lo que hace es el puente de IGBTs, controlar la frecuencia y generar una onda de salida de frecuencia variable a lo que queramos. La etapa de entrada son 6 diodos, que a veces esto se puede estropear debido a los generadores, a los transistores de los generadores, que lo que hacen es rectificar. Un diodo es como una válvula antirretorno, solo deja pasar en un sentido. Entonces lo que hacemos es coger estos picos de aquí y son los que quedarían aquí, en la salida del puente rectificador. Luego esa salida del puente rectificador la filtra un condensador y una bobina y nos la queda en continua a 600 voltios. Y luego en la salida de IGBTs, el puente de IGBTs lo que hace es generarnos una señal PWM, que es esta rectangular, estos pulsos rectangulares, que lo que nos van a hacer que en el motor vaya una corriente senoidal. Aunque nosotros al motor le alimentemos con esta, que poco parece o nada, parece una señal senoidal como la de abajo, pero de cara al motor
va a hacer que vaya una tensión, o sea, una frecuencia, una corriente alterna. Este ancho va a ser la tensión de salida del variador. Si tenemos el ancho de estos pulsos mayor, va a sacar más tensión de salida. Si es más estrechito, estos pulsos va a sacar el variador menos tensión de salida. Pero la altura siempre es igual y es la tensión que tiene en el bus de continua, los 600 voltios. Entonces, como lo único que podemos hacer para variar la tensión de salida es modular el ancho puesto que la altura siempre es constante, pues la única manera de regular la tensión de salida es variar el ancho de estos pulsos. Y bueno, aquí tenéis una tarjeta de control de un variador que hace diferentes funciones, sobre todo lo que más nos interesa son las rampas de aceleración y deceleración, y hace funciones inteligentes y tiene, por ejemplo, un autómata y podemos programar, por ejemplo, el algoritmo del punto de máxima potencia. Este es el microchip, el ordenador, la CPU, digamos, del variador. Y bueno, aquí pues hace bastantes cosas. Aquí, de todo esto, así resumiendo, el PLC integrado es lo que más buscamos en los variadores, no todos lo tienen, para hacer el algoritmo ese de búsqueda del punto de máxima potencia. Las funciones PID, muy importantes. El PID es lo que regula la presión, por ejemplo, en una bomba. Tú le pones una consigna, por ejemplo 3 kilos, y él va a variar las revoluciones de la bomba a esa consigna. Y aquí tenéis por qué utilizar un variador de frecuencia. Bueno, lo primero por el ahorro energético, porque tiene bastantes ventajas. Las ventajas es que si te sobra presión la puedes utilizar, esa ventaja, y variar las revoluciones de la bomba y trabajar a menos presión. Tienes un control de la velocidad total y puedes tener diferentes sectores de riego más o menos grandes y no tienes que ajustarte al caudal de la bomba, sino que puedes regular, puedes tener un sector más pequeño que otro y no pasa nada, porque el variador solo va a regular la velocidad de salida a la consigna de presión que tengas. Funciones inteligentes, que bueno, una de ellas sería lo del algoritmo MPPT. Y luego, bueno, sobre todo el estrés mecánico y eléctrico, que le evita las bombas por los tirones que le puede ocasionar los arranques directos o con contactores. Aquí tenéis las dos diferentes curvas de salida de un variador, ¿vale? Esto quiere decir que según la velocidad de 0 a 100 va a tener este par, o sea, va a ser el par constante. Entonces lo que vamos a hacer es que la tensión de salida va a ser proporcional a la velocidad. Esto es para ascensores, por ejemplo un motor de un pivot o algo así, habría que poner esta curva. Y para una bomba la tensión de salida va a ir haciendo esto, es decir, necesita menos tensión, por ejemplo al 50% de velocidad de la bomba que un par constante, porque la potencia absorbida por una hidráulica de una bomba no es proporcional a las revoluciones, ¿vale? Es cúbica. Aquí viene cómo es la forma, según la velocidad de la bomba, y esta es la potencia, que va al cubo con la velocidad. Entonces aquí, por ejemplo, un motor de 30 kilovatios funcionando 24 horas, 365 días, claro, es mejor ejemplo, porque cuantas más horas funcione un motor, más vas a amortizar el variador, vas a amortizarlo antes porque funciona más horas. Bajarlo de 50 Hz a 45 son 7100 euros anuales. Vosotros, por ejemplo, en un sondeo, pues tenéis bombas más grandes, pero en vez de estar 8000 y pico horas al año, pues pueden estar en torno a los 2000. Entonces, bueno, igual necesitáis 2 años o 3 para amortizar un variador, pero aún así yo creo que es una rentabilidad bastante aceptable. Aquí tenéis un ejemplo de cómo se regula con un variador una industria. Aquí puedes medir el flujo de agua o puedes ver la presión, lo que quieras regular, y el variador lo que va a hacer es variar las revoluciones de esta bomba hasta conseguir ese flujo o esa presión que tienes en el set point. Solo hace el PID del variador. Luego, aparte, bueno, los variadores tienen otras funciones, puedes tener varias bombas.
Esto lo hace, por ejemplo, en estaciones de bombeo, pues se suele tener una bomba maestra, que es la que está con el variador de frecuencia, y las otras bombas están a tope, con contactores o con arrancadores progresivos. Y lo que hace es la que tiene el variador, es regular la presión de todas. Es la única que funciona a frecuencia variable. Tiene, bueno, bastantes funciones. Por ejemplo, curva antidaños, pues por ejemplo una bomba no puede arrancar muy despacito y estar girando muy despacio, porque el cojinete axial de la bomba sumergida se estropea, o sea que hasta 2500, 3000 revoluciones no refrigera. Entonces eso hay que, desde 0 hasta esas revoluciones, tenemos que arrancar la bomba cuanto antes. Y bueno, diferentes funciones, por ejemplo de funcionamiento en seco también el variador lo puede saber, viendo el consumo de la bomba. Luego también, si hay mucha pérdida de presión, también puede dar una alarma y parar la bomba. Vale, y os voy a poner ahora... Sí. Sí, mira, se me ha olvidado decir esa ventaja. Sí. No, eso es. De hecho, a un cliente que tenía un variador, mientras que se lo estaba arreglando, le hemos puesto el arrancador que tenía antes y claro, se quejaba que le habían penalizado por la reactiva, porque le habíamos quitado, ya no tenía los condensadores. Pero bueno, ha sido un mes o dos y tampoco es la penalización tan grande, pero bueno, sí que te la quita. Te la quita. Bueno, y voy a ir con la última parte, que es de generadores diésel, que nosotros estamos a ver si los quitamos todos, pero bueno, a veces en algún caso no queda otra y tenemos que seguir tragando con ellos. Y bueno, está bien porque te da una tranquilidad de si tienes alguna avería de recuperar esas horas, o a veces no llegas a 100% con fotovoltaica, pues tienes que compensar algo con generadores diésel. Pero la idea es intentar hacer lo máximo con fotovoltaica. Vale, aquí veis el rendimiento de un generador diésel. Cuanto más grande es el generador diésel, más rendimiento tiene. Y luego también veis que un generador diésel, dependiendo de la carga, va aumentando su rendimiento, ¿vale? Entonces lo ideal es intentar coger un grupo que esté entre el 75 y el 100% de su carga. Tú si coges un grupo diésel muy sobredimensionado, va a estar entre el 25 y el 50 de carga o menos, sí que veis que decae la eficiencia. Aunque sí que es verdad que al ser más grande tiene algo más de rendimiento, pero no vas a compensar esa ganancia que tiene un grupo grande de rendimiento por el hecho de ser grande, con el hecho de que al ser tan grande, para una determinada carga no va a hacer que trabaje a menos porcentaje de su carga máxima. No sé si lo he explicado bien, pero bueno, vamos a ver otra que se ve. Conclusiones: el rendimiento se incrementa al aumentar la carga, ¿vale? Entonces hay que intentar poner el generador diésel ahí, siempre que se pueda. Vamos a ver por qué no se va a poder luego. Cuanto mayor es el generador, mayor es el rendimiento máximo que tiene. Bueno, el máximo y a cargas parciales igual. Para la misma carga parcial, 50, va a tener más rendimiento un grupo grande que uno más pequeño. ¿Vale? Luego, el consumo específico es el consumo que tiene en litros por kilovatio hora que produce. Eso se llama consumo específico, ¿vale? Y esto es según la talla del generador. ¿Vale? ¿Veis este consumo? 0,28, 0,29, quiere decir que por cada kilovatio que produce, por cada kilovatio hora, te va a consumir 0,29 litros de gasoil. Aquí en este caso, por ejemplo. Y aquí veis que lo mismo, que a full load el consumo específico es menor que si lo tienes al 50%. De hecho, veis que
Bueno, pues es un grupo pequeño a 50% se basa a 0,34, 0,35 litros por kilovatio hora, y si te vas a un grupo grande al 100%, pues te vas a 0,27. Hay bastante diferencia. Entonces, el consumo específico disminuye al aumentar la carga, que es lo que habíamos hablado antes, lo mismo, igual que el rendimiento aumenta, y cuanto mayor es el generador, menor es el consumo específico. De hecho, los generadores de los barcos pues pueden andar por rendimientos cercanos al 50%, pero son motores diésel de barco andan por el 50% de rendimiento. Eso quiere decir que de la energía térmica que tiene el diésel aprovecha la mitad y el resto se despilfarra en calor, en el tubo escape y calor en el radiador. Un generador de estos vuestro anda por un 30 y tantos por ciento, es decir, tira un 60 y tantos por ciento en energía en calor, que es una pena que se tire y no aprovecharla, pero bueno, es lo que hay. Aquí podéis tomar este dato, que por ejemplo para generadores de riego de 125 a 150 kVA, que son los que podéis utilizar por aquí, por esta zona, funcionando entre el 50 y el 75%, que es cuando lo normal es que estén funcionando en este rango, porque luego veremos por qué no se puede coger uno que vaya a 100%, por los transitorios de arranque que tienen los motores, básicamente. Está en torno a 0,29 litros por kilovatio hora, ¿vale? Entonces, si vuestra bomba consume 100 kilovatios, pues te vas a ir a 29 litros por hora. Si consume 50, la mitad. Luego vemos cómo se sabe cuánto absorbe una bomba. En el programa de Grundfos lo podemos ver. Vale, aquí veis, según el tamaño del generador, a diferentes cargas los consumos. ¿Vale? Entonces, desde el punto de vista del consumo, habría que elegir un generador que trabaje cerca del 100% de la carga si es posible. Para cargas por debajo del 50% se empeora mucho el consumo. Por ejemplo, carga de 50 kilovatios. Tenemos dos opciones: generador de 100 que consume al 50%. Entonces un generador de 100 al 50% te va a los 50. Ese generador consume 15,5 litros hora. Generador de 200, lo ponemos al 25% de su carga, te vas a 17,8 litros. Es decir, que si sobredimensionas mucho el grupo, te va a empeorar el consumo. Otro caso, peor todavía. Carga de 100 kilovatios. Cogemos un grupo al 100%, 28 litros hora. Generador de 200 a 50, 29,1. Y ya si nos vamos a un 25% de carga, que es uno de 400 kilovatios, entre 4 son los 100 de la carga, te vas a 33,7 litros hora. Aquí veis las partes de un generador diésel: el motor diésel, el alternador, que es todo este churro, el 2, el radiador y ventilador, el sistema de escape, que no se ve porque era otra foto que está por aquí, creo, de otro lado, filtro del aire, que es esto, el panel de control, la centralita. Esta centralita hace varias cosas. Aquí suele estar aquí vas a ver pues, los parámetros del sistema, la tensión de salida, etcétera, etcétera. Tiene también una entrada para arranque remoto, si quieres arrancarlo desde un autómata o desde un teléfono, se utiliza eso. Y también tiene aquí dentro el AVR. El AVR es el regulador de tensión del alternador. Y luego tiene el chasis y el depósito de combustible, que suele ir aquí en el chasis. Aquí os voy a hacer un resumen de los tres tipos de alternadores que hay. Está el autoexcitado, ¿vale? El alternador no sabe que está conectado a un motor diésel, ni sabe que está conectado a ningún sitio. Solo sabe que le están metiendo por aquí un giro, por este eje, y tiene que producir tensión en la salida. Entonces, para producir tensión en la salida, necesitamos alimentar el AVR, que es el regulador de tensión. Entonces,
en los primeros que se utilizaban se cogía la alimentación de los mismos cables que van a las cargas, ¿vale? Entonces, estos cables que veis aquí alimentan la carga, y también el AVR lo que hace es meter una tensión continua aquí al rotor a través de estas escobillas, ¿vale? Entonces, según hace falta más o menos tensión en la salida, esto está monitorizando. Si hay 400 voltios, bien. Si baja a 390, tengo que meter aquí un poco más de tensión. Con lo cual va por aquí más corriente por el rotor, entonces aquí produce en el estator, en la salida, va a elevar un poco la tensión. Lo va a estar regulando continuamente. Esto tiene un problema, tiene dos problemas, ¿vale? Ventajas: más económico, menor peso y más pequeño. Desventajas: lento ante cambios de voltaje, ¿vale? Aquí el problema que tenemos es que cuando tenemos cargas y las conectamos y las desconectamos, el AVR se va a ver afectado porque se autoalimenta de la misma tensión que va para las cargas, con lo cual va a tener ese problema. Entonces no es adecuado para cargas muy grandes, por eso, porque si nosotros conectamos aquí de repente una carga muy grande, va a hacer que baje la tensión de salida de 400 a 360 de golpe, e igual el AVR se queda sin tensión y va a dejar de regular bien esto, que es lo que tiene que hacer para conseguir elevar la tensión. Y luego aparte necesita excitación remanente para arrancar, ¿vale? Esto cuando está parado, no hay campo magnético en ningún sitio. Entonces, ¿cómo consigues que haya aquí una tensión de salida para que haya alimentación para el AVR, para que a su vez alimente estas escobillas que vayan al rotor y genere el campo magnético necesario si no había nada antes? Bueno, pues eso funciona al arrancar porque queda una excitación remanente, un magnetismo aquí, que al arrancar hace que haya una pequeña alimentación aquí, y que ya empieza a funcionar esto, inyecte esto por aquí y empieza a funcionar. Pero a veces esta excitación remanente se va o deja de haber y le toca ir ahí al mecánico a meterle ahí un poco le hace ahí con una batería algo, bueno, no sé si le alimenta el VR, bueno, no lo sé, para que empiece a funcionar esto, y una vez que empieza a funcionar, si luego se vuelve a parar, se queda algo de magnetismo remanente ahí en el alternador. El siguiente es una mejora del anterior y tiene excitación auxiliar, ¿vale? Entonces tiene los cables de salida a las cargas, y luego aparte tiene unos cables que van independientes para la VR. Entonces, ¿qué pasa? Que si a la carga baja la tensión, a la VR le da lo mismo, porque tiene su propio bobinado aquí que es solo para él. Entonces este va mejor que el anterior por eso, porque le afectan menos las cargas que al anterior. La regulación del voltaje es más rápida. Y luego el AVR, el voltaje que recibe es constante. Y bueno, es más adecuado para arranque de motores grandes por eso, porque esta tensión que le llega a la VR es constante, no depende de la tensión de salida del alternador. Es más caro que el anterior, algo más pesado porque tiene dos bobinados y un poco más largo. Y también sigue necesitando el magnetismo residual. Y luego está el mejor de todos, que es Permanent Magnet Generator, generador permanente magnético, ¿vale? Que lo que tiene es esto de aquí, que es parecido a las bombas de imanes permanentes. Esos son imanes permanentes que no hace falta que tenga magnetismo residual esto, es decir, estos imanes que se dan de neodimio o de tierras raras o lo que sea, se utilizan para alimentar el AVR y no utiliza el magnetismo remanente del rotor. Entonces, una vez que tienes esta alimentación, al girarlo, el AVR funciona perfectamente y es capaz de inyectar aquí una tensión proporcional en esta escobilla es una tensión para el rotor y que pueda regular la tensión de salida. Que todo esto se monitoriza continuamente. Con estos cablecitos vemos la tensión de salida que hay hacia las cargas, y si hace falta aumentar
o disminuir la corriente que va al rotor, pues lo hacemos. La regulación de voltaje es más rápida, el voltaje de la VR es constante porque va con este generador propio, tiene un pequeño generador de imanes permanentes y no es necesario el magnetismo residual. Y bueno, es adecuado para motores grandes y cambios bruscos en la carga. Es más caro, más pesado y más largo porque es un poquito más largo, como 15 centímetros más, porque tiene este pequeño alternador para el VR, un alternador propio de imanes permanentes. Bueno, aquí veis los diferentes tipos de cargas de los generadores. La carga resistiva, que no la vais a utilizar básicamente nunca, es la óptima. Esta es la tensión de salida, la corriente que está en fase, y es lineal y proporcional, y la potencia va haciendo así. Esto es potencia, va como al doble de la frecuencia que lo otro, porque como es el producto de esto por esto, aunque sean aquí negativos, al final la potencia es positiva siempre. Bueno, esto es lo más normal en aplicaciones domésticas. Y se puede seleccionar el generador ajustado a la carga sin dimensionarlo. Es decir, si tú tuvieras una carga resistiva de 100 kilovatios, puedes coger un generador diésel de 100 kilovatios y funcionaría al 100% de su rendimiento y estupendo. Y no tiene transitorios de arranque. Es decir, tú conectas esto y bueno, tiene un transitorio de arranque por esta carga, efectivamente, pero no tiene el transitorio de un motor que es 5 veces la nominal, por ejemplo. Luego, carga inductiva, esta es la típica de los motores y en aplicaciones industriales, ¿vale? Es la misma que antes, el voltaje del generador y la corriente está desfasada. Esto es el coseno de phi famoso, que igual os suena. Pues al estar desfasada la corriente del voltaje, pues tiene, digamos que para la misma potencia activa necesitas algo más de corriente, pero bueno, lo más importante y de cara al generador es que consume de 5 a 10 veces la corriente nominal en un arranque directo, ¿vale? Entonces soluciones para esto: arranque estrella triángulo, que está desfasado ya, arrancador progresivo, adecuado si vamos a ir al 100% siempre de nuestra capacidad de la bomba, o variador de frecuencia si queremos regular la frecuencia de salida y además quitarnos la reactiva. Al final, un arrancador más unos condensadores te van a valer como un variador de frecuencia, con lo cual yo creo que ya está en desuso todo esto anterior y se está tendiendo a utilizar variadores de frecuencia. Problema de los variadores de frecuencia: aquí ves la tensión de salida del generador y esta es la corriente que le estamos demandando. Estos piquitos es cuando pasa por el puente rectificador que se cargan los condensadores. Cuando la tensión esta sobrepasa la tensión del bus de continua es cuando pasan por el diodo y hacen este pico. Entonces esto se parece pues bien poco a lo que debería de tener un alternador en su salida en corriente. Entonces es necesario dimensionar o sobredimensionar el alternador por eso, porque si cogemos un alternador justo no va a funcionar bien y va a crear una distorsión en la línea que no va a funcionar luego muchas más cosas mal. Por ejemplo, el pivot, etcétera, etcétera, generan perturbaciones. Aquí veis lo que pasa cuando está un generador ligeramente cargado y cuando está muy cargado. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay mucha carga sube la corriente. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que la forma de la tensión de salida, que tenía que ser independiente de la corriente, se achata. Es decir, esta forma, en vez de ser así, se queda aquí achatada. ¿Vale? Esto se llama distorsión armónica. O sea, al final que una tensión senoidal se distorsione y quede esto, significa que tiene distorsión armónica. Bueno, pues este tipo de carga lineal es consecuencia de variadores de frecuencia, fuentes de alimentación conmutadas, etcétera, etcétera. El transitorio de arranque se reduce ajustando la rampa de aceleración del variador, ¿vale? Desde el punto de vista del generador diésel, un variador es lo mejor. Y estoy hablando del motor diésel, no del alternador. El problema de un variador de frecuencia es que afecta al alternador.
Entonces el alternador tiene que ser más grande o tiene que estar sobredimensionado, mejor dicho, para que esto no le afecte tanto y al final sea como esto. O sea, que para un generador que sea una carga ligera lo que le estés conectando. O sea, que para el alternador que la carga sea ligera, es decir, que esté sobredimensionado. Aquí veis por lo que la etapa de antes que os la pinté, y es por esto, porque estos diodos cuando conducen hacen que la corriente sea así, esta forma la hacen estos diodos al cargar estos condensadores. Y bueno, un poco eso es lo que os expliqué, que la corriente al no ser lineal, pues que es debido a la etapa de entrada rectificadora. Cuando el valor se acerca a la tensión del bus DC, que la tensión del bus DC es la que tienen en los condensadores. ¿Vale? Aquí veis el transitorio de arranque paro de un generador, para que lo entendáis. Aquí es el arranque, esto es tiempo y esto es generador frecuencia. La frecuencia de un generador diésel es proporcional a la velocidad. Un generador diésel va a girar a 1500 revoluciones a 50 hercios, o si es a 60 creo que son 1800, bueno, es proporcional, ¿vale? Entonces, los generadores diésel que venden aquí son de 1500 revoluciones y te van a sacar 50 hercios, ¿vale? Cuando tú tienes una carga y la conectas, vas a tener un transitorio. Este transitorio es debido a que el generador está regulando y está ralentí o está con una determinada carga y de repente le metes otra carga muy grande o muy pequeña, da igual, pero le metes una carga. Entonces, esto hasta que regula el generador y cambia la bomba inyectora, me empieza a inyectar más gasoil y vuelve a recuperar las revoluciones, hace esta forma, ¿vale? Entonces depende del tamaño del generador y depende de la carga, pues esto puede ser o muy grande o muy pequeño. A veces puede ser admisible, si te varía de 50 a 49 no hay problema seguramente, pero si le conectas una carga de golpe de la mitad de la nominal o del 70%, pues igual se te cae el generador o se te queda 1000 revoluciones, ¿vale? Y aquí al igual, esto es lo mismo pero al pararlo. Entonces, tú cuando tienes un generador, si paras una carga de golpe y la bomba inyectora no regula bien, puede que se te acelere mucho y se te suba la frecuencia de golpe, que eso le pasa a algunos generadores que la regulación dinámica no la hacen bien en la bomba inyectora, si son viejos o no están bien ajustados o pueden incluso estar oscilando. Yo me encontré algún grupo diésel que estaba oscilando todo el rato porque el controlador de la bomba inyectora no estaba bien ajustado, tiene ahí unos parámetros para ajustar y puede estar oscilando todo el rato alrededor de la frecuencia nominal. Esto es un problema casi más que porque esto lo que hace es, vale, aceleras el generador. El problema de la frecuencia a un variador le da lo mismo, porque aunque le metas 60 Hz los diodos van a rectificar y van a ir estupendos. Además los variadores están preparados para ir a 60 Hz y le daría igual ir a 100. El problema de los diodos, eso no es problema. El problema es que al igual que con la velocidad, esto pasa con la tensión de salida del generador, porque el AVR, el regulador, no da tiempo a dejar de inyectar la carga la corriente que está inyectando al rotor. Entonces, si tú paras una carga de golpe, y aquí tienes 400 voltios, esto puede llegar a 400, 500, depende de lo bueno que sea el regulador y depende de lo bien que esté ajustado, ¿vale? Entonces, si un generador diésel no está bien, te va a cargar posiblemente un variador de frecuencia, lo que te has ahí conectado. Vale, aquí, bueno, un poco lo que os he explicado, que, bueno, es lo mismo que os he explicado básicamente, que tienes dos transitorios, el de arranque parada y que uno es sobre la frecuencia, que es este, y el de la tensión es similar, pero en vez de variar la frecuencia, por lo que varía es la tensión de salida del generador, pero son muy similares. Uno se tiene que encargar de regularlo el controlador de revoluciones del motor, de la bomba inyectora, y el otro
el de tensión de salida se tiene que encargar el AVR. Digamos que un generador tiene dos reguladores, el regulador de revoluciones y el regulador de tensión de salida. Bueno, os voy a enseñar un poco cómo funciona esta página de Grundfos para que veáis cuánto es la carga que tiene que... Sí. ¿Encuentras habitualmente en los bombeos cuáles tipos son? Y segundo, de cara a una hibridación en un bombeo solar con un uso mínimo del generador, ¿hasta qué punto puede merecer la pena, si hay que poner un generador nuevo, irte al mejor o estándar? A ver, yo intentaría ir a los de imanes permanentes, a los, digamos, más caros, porque al final en un generador es un 5% más igual el coste de eso, es muy poquito, porque al final en un generador lo que más vale es el motor diésel y luego tienes la parte del alternador que es la que menos vale y además solo es un añadido. De hecho hay alternadores que es simplemente cambiándoles a ver, que viene por aquí en la foto esta de antes. Vale, aquí este es el mejor, digamos, porque tiene este piquito. Este piquito lo que tiene aquí metido son los imanes permanentes. ¿Vale? Entonces, este te lo pueden vender esto igual y le quitan de aquí los imanes permanentes y lo hacen de otra manera y vendría con una tapa como más plana. Pero entonces, a ver, para que os hagáis una idea, que tampoco es que vaya a ser mucho más largo. De hecho, el chasis es el mismo de un generador diésel de este tipo. O sea que al final, porque tenga esta tapita que son 15 centímetros, no te va a impedir. Entonces, desde el punto de vista de regular cargas dinámicas, es mejor este. Y no es mucho más caro. Y las cargas dinámicas son necesarias que funcione bien cuando hay paneles solares, porque puedes tener una variación de radiación y si estás hibridando, tiene que, imagínate, el motor diésel está metiendo 10 kilovatios y de repente se va viene una nube y en 3 segundos tiene que empezar a meter 60 o 70 kilovatios. Entonces tiene que acelerar en poco tiempo. Entonces, todo lo que son los transitorios y que sea rápido, va a ir mejor un alternador de ese tipo. Pero aparte lo que tiene que regular también bien es la tensión, o sea, la revolución es el motor. Y luego también hay diferentes tipos de reguladores de revoluciones del motor. Los hay que son mecánicos, que son los más antiguos, que van en la bomba inyectora y llevan unos contrapesos y según las revoluciones, que funcionaban así las máquinas de vapor, con un regulador Wyatt creo que se llama. Tiene unos contrapesos y según las revoluciones pues abre más o menos la bomba inyectora. Y luego ya los hay de tipo electrónico con un regulador electrónico que tiene un sensor en el cigüeñal y da pulsos y con eso sabe las revoluciones que tiene el motor y es una regulación electrónico que tiene un actuador eléctrico sobre la bomba inyectora. ¿Sí? Se puede, sí, puede haber alternador, si eso se puede rectificar, pero a ver, no porque, a ver, eso eran las dinamos, pero claro, a ver, tú tienes que tener una dinamo, lo que tienes es tienes en el eje como unas escobillas y eso está partido, pero al final las escobillas se acaban gastando y dan problemas. Y eso se utilizaba antes, pero ahora se utilizan, si te hace falta corriente continua, se rectifica con un puente rectificador, pero eso lo tiene el propio variador. Entonces, y aparte, si tienes continua, ¿cómo mueves el pivot? O sea, que al final es necesario que sea de alternar el generador y luego rectificarlo si te hace falta con lo que sea para ir a continua.
¿Cuánto queda? Bueno, nada. Pues bueno, nada, solo os voy a poner este programita de bombas. Vale, aquí por ejemplo el programa este de Grundfos, tú seleccionas la familia de bombas, las sumergidas son las SP y le dices, vale, ¿qué caudal quiero? Vamos a poner por ejemplo 120, altura 160 metros, esto es total, no del pozo, es decir, tienes que poner la altura a la que está el nivel del agua más la que necesitas para la impulsión. Y como además si tienes variador de frecuencia, si te pasas un poco no pasa nada, pues yo cogería una bomba que diera un poco más de altura. Entonces aquí ya te genera una búsqueda inteligente, las que mejor van para ese determinado, para esos datos que has metido. Por ejemplo, voy a meter la SP125.8, ¿vale? La 125.8 tiene 8 turbinas y da unos 125 mililitros en el centro de la curva. Es una bomba, bueno, más o menos por aquí se utiliza, depende de la zona. Se utiliza esta o la 95, no sé si 13, que es de 55 kilovatios, 75 caballos. Aquí le damos opciones avanzadas, diseño hidráulico, velocidad variable, sí, que es lo que más nos gusta. ¿Veis? Entonces, en el momento en que le ponemos velocidad variable, se pone el área de todo esto en azul. Antes solo estaba la del 100%, porque tú solo podías estar en cualquiera de los puntos de esta curva, pero al 100%, y ahora puedes estar en cualquiera de estos con el variador. Te deja aquí estar como mínimo sobre esta, que creo que es el 60%, porque menos de esta no puede funcionar la bomba, tiene que ir a mínimo a unos 30 Hz para que refrigere el cojinete axial, si no se estropea. Vale, entonces tú ya puedes picar sobre cualquiera de estos puntos y ya te va a decir el caudal que tienes aquí, la altura a la que has seleccionado. Es decir, si por ejemplo tenemos una bomba esta, pero claro, la vamos a poner a trabajar a, yo que sé, si el pozo tiene 80 metros y 2 kilos y le sacamos 110 mililitros, venga, por aquí más o menos. Un poco me pasa por debajo, altura, bueno, por ahí más o menos, vale. Entonces abajo te dice la potencia P1 y la P2 a la nominal, a 100 Hz, a 50 Hz, a la máxima, y la que has seleccionado tú. ¿Vale? Aquí te dice P1. P1 es la potencia absorbida de la red eléctrica o el generador, ¿vale? 47,76 kilovatios. Y P2 es la que le pasa el motor a la hidráulica, 39. La diferencia son las pérdidas que tiene el motor. Un 12, un 13% se lo come el motor. Entonces, con este dato es lo que tienes que meterle tú luego en el software hay un software de Caterpillar, por ejemplo, que lo tenía por ahí para enseñaros, pero no me va a dar tiempo, que tú le dices el tipo de carga y el consumo y cómo la arrancas, si la arrancas con un variador, con un arrancador, etcétera, etcétera, y él te dimensiona el grupo diésel. Pero bueno, ya se anticipo que normalmente los pone entre el 50 y el 70 y tantos % a trabajar, porque no le permite los arranques y los paros coger un generador más ajustado, ¿vale? Entonces, ahí es donde le tenéis que meter el dato de, por ejemplo, si nunca va a pasar el variador o tenéis limitado aquí, pues le decís, vale, tengo en P1 61,64 kilovatios, vale, pues lo que le tienes que poner en el software ese. Y luego, por ejemplo, yo lo que os comenté antes, aquí tenemos 61 kilovatios, entonces si os vais a lo que os puse antes, que eran 0,29 litros por
por kilovatio multiplicáis eso por los 61 y os dirá el consumo de esta bomba trabajando en este punto. 18 19 litros era, me imagino, más o menos. ¿Vale? Entonces, para que os hagáis una idea, una bomba de 70 caballos puede andar por 17 litros, más o menos, 16, depende del generador y cómo esté calculado, el estado, etcétera, etcétera. Y bombas de 100 caballos pues pasan de 20, 22 litros. Depende luego también si tienes variador o no, o en qué punto esté el variador. No sé, si queréis hacer preguntas ya, pues lo dejamos aquí. Sí. Sí. Los casos de que la energía resulte para que sea por placas solares, hay que poner necesariamente un generador para complementar las funciones que tiene. Depende del cultivo, depende de muchas cosas. En cultivos intensivos yo diría que sí, o sea, no me arriesgaría. Me arriesgaría porque aunque dimensiones tu instalación, que la vas a dimensionar para cubrir las necesidades, imagínate a 100%, si tienes cualquier tipo de avería o cualquier cosa en el pívot o en el sistema y hay un día o dos que no riegas, no tienes manera humana de recuperar eso. Entonces yo tendría eso para asegurar que esas desgracias pues que las puedas cubrir. Además, no sé si os acordáis en la gráfica que os puse antes que sí que puede haber meses que nunca lo cubras porque no te interesa dimensionar el sistema para 2 meses para que cubras el 100% de las necesidades en esos meses. Entonces yo diría que para cultivos intensivos y por esta zona es necesario sí o sí tener el grupo diésel de apoyo, ¿vale? No, pero si el problema de la balsa o no, sí que, a ver, la balsa mejora, el sistema funciona mejor más horas, funciona con nubes o sin nubes, es más independiente, pero tú puedes tener un pico en mayo que no te merece la pena poner un 50% más de placas solares solo por un mes, porque eso no lo amortizas esa diferencia. Entonces es un tema económico, más que nada. Entonces, haciéndolo bien puedes cubrir igual el 90% del agua al año, pero claro, no te va a interesar por ese 10% poner un 50% más de instalación, no sé si, porque eso es inamortizable, ese 10%. Entonces tienes eso cubierto con un generador diésel y aparte, si tienes cualquier problema, vosotros pensar que una instalación solar, aunque la dimensión es, imagínate, para verano tengas 10 horas y funciona a las 10 horas, cualquier pequeño problema no hay manera de recuperarlo. Sin embargo, si tenías una instalación con diésel y siempre llegabas 10 o 12 horas, si se te estropea un día o lo que sea, tú al día siguiente puedes poner esas 12 horas y otras 12, puedes recuperar eso de alguna manera, pero con una instalación solar no tienes esa capacidad. Entonces, para esos casos también es mejor tener un generador diésel, que suele ser el que había ya. Para un sistema con goteo, para, no sé, para viña, para almendros, para pistachos, para olivos, pues igual podemos prescindir de hecho se está prescindiendo, porque son instalaciones más pequeñas con goteo, no hay balsa, se puede hacer directo y no merece la pena, porque no es un cultivo como el maíz si hay en 15 días no lo riegas, o sea, si en 15 días, en 3 días o 4 no lo riegas cuando está sacando la flor, pues igual te cargas toda la cosecha. Y por ejemplo una viña o algo así es menos delicado que el tema del riego, ¿vale? ¿Cómo que? Perdón. Sí, pero que yo no estoy hablando de bajones o no. Si tú dimensionas bien el sistema y has regado todas las horas, los días anteriores y tienes el agua y la humedad en el terreno, porque un día te venga una nube o no va a pasar nada. El tema es si tienes una avería en el sistema o se te estropea la bomba del pozo o se te estropea lo que sea y estás 3 o 4 días sin regar. Eso no, ¿cómo lo recuperas? ¿Vale? Entonces es un tema de seguridad, más que nada.
eso está la balsa. La balsa es la batería. La balsa es la batería más barata que hay. Es la más barata y la que dura más. Y las baterías, bueno, todavía no han bajado de precio suficientemente. Las de litio todavía están tan caras. Sí que teníamos pensado hacer algún experimento, pero bueno, en algún agricultor, pues bueno, probar con baterías, pero al final el coste de las baterías es superior al de la balsa y por muy buenas que sean tienen una vida útil, 10, 15 años o lo que sea, y dentro de 15 años tendrás que gastarte 20, 30 mil euros en baterías. La balsa no. ¿Sabes? No vas a regar más horas. Las horas que vas a regar y el agua que bombeas lo dan las placas solares. Tú vas a dar la energía. Sí, pero es lo mismo que la balsa. Si está almacenado en agua, en energía potencial, ahí es lo mismo. Tú cuando vas a verter la red tienes que pedir el punto de enganche a la compañía distribuidora. Te tienen que dar permiso. Te pueden negar, sí. Vale. Se puede negar, pero bueno, de momento me estoy encontrando las que estamos pidiendo nosotros de hasta 100 kilovatios, que casi no nos han negado ninguna, casi. Aunque en teoría no hay capacidad en las líneas de Iberdrola, que no sé si lo explicará ahora, porque antes había que poner un aval, había que meterse en una página web que tiene la compañía distribuidora y te dice la capacidad que tienen los nudos, y están todos los nudos llenos porque los han pedido para parques solares grandes, etcétera, etcétera. Entonces parece ser que para instalaciones de autoconsumo de hasta 100 kilovatios sí que nos lo están dando, salvo que de verdad esté la línea saturada, pero eso es información que tiene la distribuidora y que vete tú a saber si es verdad o no están saturados, eso ya no lo podemos saber, pero bueno. Tú antes de iniciar nada, si quieres verter a red y que te lo paguen y hacer autoconsumo con venta de excedentes o con compensación simplificada, tienes que pedir el punto de enganche a la compañía distribuidora. Es un trámite, tiene una página web habilitada para eso, y tú dices la parcela, el CUPS, que es el número que viene en la factura del punto de suministro, y le haces un planito y bueno, unas cosas que te piden en anteproyecto, y te dice, pues sí, puedes conectarte ahí 100 kilovatios o no. Normalmente sí que nos han dicho, pero ya os adelanto que a partir de 100 kilovatios ni lo he intentado, porque primero hay que poner ya aval y segundo, según la Iberdrola, la capacidad que tienen las líneas está llena. En todos los nodos tienen un mapa y no sé si habrá algo sin coger, pero vamos, por aquí está todo lleno. Quiero recordar. Se pierde, al igual que se pierde en las instalaciones aisladas con generador diésel, se pierde, pero sigue compensando. Ahora desgraciadamente, según está la energía, sigue compensando. Porque antes un generador diésel salía mejor que una instalación eléctrica porque el diésel había una diferencia entre el precio del diésel y la electricidad. Ahora están casi a la par. Entonces, aunque no te dejen verter esos excedentes, sí que es interesante. Lo que pasa es que igual en vez de sobredimensionar la instalación pensando en que vas a recibir unos excedentes y que puedes cobrar por ellos, y la tienes que ajustar a lo que te hace falta para el riego. A ver, en teoría no hemos tenido mucho problema con eso, porque en todas las parcelas, creo que puse antes una foto, no sé si la viste. A ver, la superficie es muy baja. En función de... En el total de una instalación es un 0,2, un 0,3% de lo que vas a desperdiciar. Y esa superficie la puedes tener en un sitio que sea malo. Es decir, normalmente los agricultores no lo ponen donde le pasa el pivot en el centro o donde ponen cobertura, que es una tierra buena. La ponen en una esquina donde no la suelen plantar o es una tierra muy mala. Y entonces al final, aunque nos toque echar una línea de 500 metros o 300, que es viable, no pasa nada. Entonces, la verdad que no me he encontrado con un problema de decir, bueno, es que no puedo poner aquí las placas porque me quitan muchísima tierra. Al final es ridículo el tamaño de la instalación con la explotación.
Si no, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias por haber venido.